queremos ya predicar la palabra del Señor. Ah, Quiero hablarles sobre un tema muy fresquito, muy reciente, y es sobre el tema cuando fallan los sentidos. Todo ser humano consta de 5 sentidos. Algunos hablan de un sexto sentido, y es el sentido de la fe, ¿verdad? Que es, yo creo que de los 5, el principal es ese, el número 6. El que no se cuenta, el que no todos lo tienen, el que no todos lo viven, lo usan, el sentido de la fe. Alguien me decía, ¿qué es fe? Pues según Hebreos, fe es la certeza de lo que se espera y la sustancia de lo que no se ve. La fe nos hace ver lo que no se ve, nos hace recibir lo que pareciera imposible, nos hace alcanzar lo que pensamos que nunca vamos a alcanzar. Por eso a Abraham se le llamó el padre de la fe y todos nosotros somos hijos de Abraham. Entonces tenemos que practicar la fe. La Biblia dice que más el justo por la fe vivirá. Y recuerden que Hebreo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que se acerca a Dios crea que le hay y Él es galardonador de los que le buscan. La fe en la Biblia es, se habla tantísimo de la fe. Eh, un día Jesús se admiró de un hombre que mientras le estaba platicando, mientras conservaban, mientras platicaban, dialogaban, eh, el hombre le dio una respuesta al Señor, porque primero, como era un hombre de ejército, dijo, Señor, yo quiero que vayas a mi casa y sanes a mi criado, que cuando yo me vine a buscarte estaba agonizando, pero yo sé que tú puedes hacer mucho por él. Y el Señor dijo, claro, yo voy. Pero un momento después, coronel, militar, general, qué sé yo, le dijo, Señor, fíjate que he estado pensando que no, no vayas a la casa, porque yo no soy digno de que entres a mi casa. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no solo di tú la palabra y mi siervo va a sanar? Porque fíjate, le dijo que yo a mi cargo tengo soldados. Cuando le digo que se vayan, se van. Cuando le digo que se vengan, se vienen. Y si tú dices una palabra, lo que tú digas. Y Jesús dijo, en verdad os digo que en Israel no he hallado fe tanta como la de este hombre. Él admiró la fe del hombre. ¿Eh? Y hay una palabra en Lucas que dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Cómo se hace de importante la fe? Ah, y nosotros los cristianos debemos de vivir, de practicar la fe. Es importante la fe. Ese es el sexto sentido, pero voy a leerles sobre lo que se habla del primer sentido. En Génesis 27:1 dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedó sin vista y llamó a su hijo Esaú, que era el hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. En este capítulo 27 de Génesis, verso 1 en la versión 60, se habla del primer sentido, el sentido de la vista. Pero recuerden que Jesús enseñó diciendo, Él nos dijo que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Porque los ojos pueden
sentido de la vista puede en algún momento dañar. Imagínense ustedes que el Señor dijo, mire, antes, en el tiempo antiguo, cuando un hombre se metía con una mujer, tenía relaciones sexuales, se le tomaba como un adulterio. Ahora ya no, en este tiempo. El solo mirar a una mujer para codiciarla, el hombre ya adulteró en su corazón. Entonces, en ningún momento el sentido de la vista puede fallar. Claro que puede fallar. Imagínense ustedes que el llamado fue para Abraham, ¿verdad? Dios le llama estando Abraham en la tierra donde nació, de donde era originario, Ur de los Caldeos, que por cierto es un país muy idólatra, es la cuna de las religiones. Ahí se adora toda clase de cosas, ¿verdad? Pero de ahí Dios le habla a Abraham y le dice, quiero que te vayas de tu tierra, te vayas de tu familia, a la tierra que yo te mostraré, a una tierra que fluye leche y miel. Y Abraham salió de Ur de los Caldeos. Ah, qué tanto tenía, qué tanto no tenía, no se sabe, no se dice, pero él salió con su esposa. Pero ahí detrás de él iba el papá de Abraham y por ahí se le pega a otro familiar, un sobrino, Lot. Ellos no eran los llamados, a ellos no se les había dicho, mire, vénganse, no. El llamado fue para Abraham, que tomaba parte ahí Sara, porque dice que cuando alguien se casa ya no son dos, sino es una sola carne, ¿verdad? Entonces, salieron y el papá de Abraham no llegó muy lejos. El anciano murió, no avanzó mucho. El que sí caminó un buen trecho con Abraham fue el sobrino Lot. Y como Dios bendecía de tal manera a Abraham, cosa que también pasó con Lot, porque si usted se acerca, si usted anda, usted camina, usted vive con una persona que es bendecida, claro que se le va a pegar la bendición. Imagínense que la palabra del Señor dice que la gente, los pueblos vendrán de todas partes del mundo a Israel, porque Israel es una tierra deseable, bendecida por Dios. Y dice que en aquel tiempo 10 extranjeros vendrán y se agarrarán de la ropa de un judío y le darán bendícenos porque Dios está contigo. Imagínense ustedes. Entonces, eh, Lot se arrimó a buen árbol, a su tío Abraham, y comenzó a tener, al igual que el tío, tal vez no la misma cantidad, pero fue próspero. Y tanto Abraham como Lot tenían sus propios trabajadores, sirvientes, pastores, y comenzaron a pelear. No que este esposo es nuestro, no que este es nuestro, no que este es de Abraham, no que este es de Lot. Y comenzaron a discutir y a alegar y a reclamarse. Y hubieron controversias y oposiciones y desacuerdos y pleitos que si llegaron al golpe saber, ¿verdad? Entonces un día Abraham, porque el cristiano debe ser muy observador, ah, Lot no decía nada, tal vez porque tenía pena de que su tío le dijera, mira, pues Dios no te llamó a ti, me llamó a mí. No, pero Abraham fue muy observador, cosa que tenemos que hacerlo nosotros los cristianos, y le dijo, mira, sobrino, yo he estado viendo que hay ciertos problemas con nuestros pastores. Unos reclaman una cosa, los otros reclaman otra cosa, y ¿qué vamos a hacer? Que vamos a estar en discordias, en alegatos, en pleitos, en enojo. No, ni sabes qué le dijo. ¿Por qué no escoges tú para dónde irte?
escoge lo que más te parezca, lo que más te guste, lo que más te agrade. Y si tú agarras para el sur, yo agarro para el norte. Si tú agarras para el norte, agarro para el sur. Te voy a dar yo debiera de ser quien escogiera, pero te voy a dar el chance de que seas tú. Y dice que Lot, oigan bien, dice que Lot vio las llanuras que daban sobre Sodoma y Gomorra, vio que había mucho ahí para hortalizas y toda la cosa, y había mucha agua para riego. Y Lot, ni lento ni perezoso, le dijo a su tío, tío, pues yo de qué días vengo observando que a lo que a mí me pareciera, si tú me das la parte a escoger, yo escojo la llanura que va hacia Sodoma y Gomorra. Está bueno, le dijo, está bien. Yo agarro sentido contrario. Es bien cierto que esa tierra es muy árida, rocosa, como que no se va a poder sembrar, pero no importa, lo que yo quiero es que haya paz, porque dice la Biblia seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la Biblia dice que a santidad nos llamó al Señor. Y cuando hay discusión y alegatos, se pierde esa paz. Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy, digo el Señor. Ah, y entonces Lot se va para donde escogió, Abraham agarra la peor parte. Tiempo más después, estando viviendo ahí Lot en Sodoma y Gomorra, Dios le dice a Abraham, oye Abraham, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Lo voy a destruir porque su pecado es tanto. Ahí se hace toda clase de pecados. Ahí se mete hombre con hombre, mujer con mujer. Ahí practican toda clase de pecado. Ya no los aguanto, ya no los soporto. Los voy a quemar, voy a mandar fuego y azufre del cielo. Y Abraham comenzó a interceder. Pero mira, si hubieran 50, y Dios le dice, por amor a los 50 no lo haría. Y como no habían 40 y 30 y 20 y 10, ni 10 habían. El único que estaba ahí era Lot. Y Dios tiene que mandar unos ángeles y sacan a Lot de Sodoma y Gomorra. Tan pronto hubieron salido, cayó fuego del cielo y consumió a Sodoma y a Gomorra. Aquello que agradó a los ojos de Lot quedó hecho cenizas, se desvaneció en un momento. Tenemos que tener cuidado porque en algún momento el sentido de la vista nos puede fallar. Dice la Biblia, la palabra del Señor dice en Corintios, no viendo a nosotros las cosas que no se ven, porque son pasajeras, sino miremos las cosas que no se ven porque estas son eternas. Tremenda la palabra, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque en algún momento podemos, como Isaac, que ya de anciano, ya con muchos años encima, perdió la vista, el sentido de la vista. Pero aquí se nos habla sobre el otro sentido. En Génesis 27-21 se nos habla sobre el sentido, óigase bien, dice, e Isaac dijo a Jacob, óiganse bien, e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. A ese se le llama el sentido del tacto. Óigase bien, el sentido del tacto. Acércate, hijo, le dijo Isaac a Jacob. Quiero tocarte, quiero palparte, porque mi hijo Esaú es velludo, yo quiero ver porque la voz que yo oigo es la voz de Jacob. Y comenzó a pasarle las manos sobre sus brazos y la mamá había puesto piel
de las ovejas o del animalito que había matado. Y cuando Isaac, que no veía, porque había perdido la vista, había perdido lo segundo, el tacto. Ay, sí, dijo, la voz es de Jacob, pero el vello es de Esaú. No era así, pero él así, por haber sentido ya por haber perdido ya el sentido del tacto, le estaba pasando eso. ¿Y cuántos de nosotros también, al igual que Isaac, en algún momento perdemos ese sentido? Andamos tocando cosas que no debiéramos de tocar. Andamos agarrando cosas que no debiéramos de agarrar. Pero como hemos perdido el sentido del tacto, ese es un gran problema. El sentido del tacto es importante en una persona. Isaac lo perdió por su ancianidad, por su vejez, por su edad. Pero hay personas que no son ni tan viejas ni tan de edad y han perdido el sentido del tacto. No pueden darse cuenta que donde están, que lo que hacen, que lo que viven, que lo que agarran no es correcto. Que el Señor nos ayude. Que nos ayude pues para mantener vivo ese segundo sentido, el sentido del tacto. Que sepamos, que entendamos, que Dios nos dé sabiduría. Y como el tiempo se va tan rápido, voy a hablarles sobre el tercer sentido. Y este está en Génesis 27:22. Dice la palabra, y se acercó Jacob a su padre. Y se acercó Jacob a su padre, Génesis 27:22, a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Qué tremendo, qué tremendo. Y entonces dice aquí la palabra del Señor en el Génesis 27:25. Y dijo también, acércamelas y comeré, oíste, y comeré la casa de mi hijo. Lo que les leía en el primero era el sentido de la vista, el sentido del tacto, y luego les estaba leyendo acerca del sentido de la audición. Sí, porque Isaac perdió ese sentido también, el sentido de la audición. Él ya no oía, él ya no escuchaba, él ya no podía. Y número 4, dice aquí la palabra del Señor en Génesis capítulo 27, verso 27. Y Jacob se acercó y le besó y olió a Isaac, y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. A este se le llama, óigase bien, el olfato el olfato, el sentido del olfato, cuando alguien huele, cuando alguien puede percibir un olor, ¿verdad? Entonces a ese se le llama el sentido del olfato, pero algunos han perdido también ese quinto sentido. Y yo admiro a mucha gente que asombrosamente a veces uno está en algunos lugares y uno no puede percibir
ni un buen olor ni un mal olor. Eh, Entonces, pero hay gente que sí, cómo hiede, cómo apesta. Ah, eso ya no sirve, eso ya hiede a podrido, eso ya hiede mal. Pero algunos de nosotros pasamos por alto eso porque hemos perdido el sentido del olfato. Y eso fue lo que le pasó, eso fue lo que le sucedió a Isaac. Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Hemos perdido ese sentido del olfato. Y el gran problema es que no nos damos cuenta que estamos viviendo en un mundo corrupto, en un mundo hediondo, porque el pecado apesta, el pecado hiede, el pecado es una pudrición. Hay gente que no se da cuenta que lo que está haciendo o lo que está percibiendo con su sentido del olfato es malo y no solo llena sus pulmones, pero llena su alma, llena su corazón de esos olores fétidos. Y también la muerte tiene su olor, ¿verdad? Pero a veces perdemos ese sentido. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Y yo quiero orar. El tiempo se me ha ido, pero quiero orar porque que no nos pase la de Isaac, que perdió el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido de la audición, el sentido del paladar y por último el sentido del olfato. Que Dios nos ayude. Pero lo peor que puede pasar en una persona es perder el sentido de la fe. El sentido de la fe es lo peor que le puede pasar a una persona. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta tarde y gracias por estar aquí, Señor, y de saber que son cientos y miles de personas que están pendientes de nuestra programación, cosa que agradecemos, cosa que de verdad admiramos de ver a cuánta gente podemos bendecir y beneficiar a través de una palabra. Señor, que aquellas personas que están enfermas sean sanas, que aquellas personas que están pasando alguna necesidad sean suplidas, aquellas personas que están sin trabajo, se les pueda proveer un trabajo, que aquellas personas que van o vienen de viaje sean llevadas y traídas con bien. Y Señor, derrama toda clase de bendición sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.